¿Alguna vez has sentido que, justo cuando todo parece alinearse, una voz interna susurra que no lo mereces, que es mejor no intentarlo? Esa voz no es un enemigo externo, es una señal de que tu propio cerebro está activando un mecanismo oculto de autosabotaje. Hoy vamos a desentrañar ese mecanismo, y lo que es más importante, a ofrecerte una salida concreta antes de que te consuma. Bienvenidos al canal donde la mente se examina con la lupa del experto. Soy psicólogo cognitivo y coach de desarrollo personal, y en los próximos 8 minutos, descubrirás 3 leyes invisibles que gobiernan el autosabotaje y 3 herramientas prácticas para neutralizarlas. Si este tema resuena contigo, suscríbete ahora. Tu apoyo nos permite seguir explorando la complejidad de la mente humana. Comencemos con la primera ley, la trampa de la perfección. Cuando el estándar interno se vuelve inalcanzable, cualquier pequeño error se interpreta como fracaso total. En el subconsciente, la creencia de que solo lo perfecto vale se instala como un mecanismo de validación externa. Ese autocriterio rígido genera ansiedad y paraliza la acción. Imagina a María, diseñadora gráfica, que recibe elogios por su último proyecto. En vez de celebrarlo, revisa cada píxel y al encontrar una minúscula imperfección, decide no enviarlo y pierde el cliente. Esa decisión nace del miedo a no ser perfecta, y el autosabotaje se manifiesta como una renuncia anticipada. Si la perfección es una ilusión, ¿qué otro velo nos oculta la verdadera capacidad? Cuéntame en los comentarios si alguna vez has postergado una oportunidad por una mínima imperfección. Compartir tu historia ayuda a que otros reconozcan la trampa. Dale like si esto te resonó. Es una señal de que estás listo para cuestionar esos estándares imposibles. Pasemos ahora a la segunda ley. El refuerzo del fracaso pasado. Nuestro cerebro guarda recuerdos de fracasos como puntos de referencia que inconscientemente guían decisiones futuras. La memoria episódica, alojada en el hipocampo, prioriza eventos negativos para protegernos de riesgos percibidos. Al mismo tiempo, el sesgo de confirmación nos lleva a buscar evidencia que confirme que siempre fallamos. Considera a Javier, quien intentó iniciar su negocio a los 30 y fracasó. Desde entonces, cada nueva oportunidad la percibe como una amenaza y la rechaza antes de intentarla. El pasado, en lugar de enseñarnos, se convierte en una jaula que nos impide avanzar. ¿Podría ser que el recuerdo del fracaso, en vez de servir de lección, nos encierre en un ciclo de autolimitación? Si reconoces este patrón, suscríbete. Es una forma de comprometerte con tu propio proceso de transformación. La próxima vez que una idea nueva aparezca, pregúntate, ¿estoy evitando por miedo al recuerdo o por una evaluación real? Esa pregunta abre la puerta a la reflexión consciente. En este punto, ya hemos identificado 2 de las 3 leyes que sustentan el autosabotaje. Continuaremos explorando la tercera ley, la necesidad oculta de validación externa, y revelaremos la herramienta práctica que te permitirá romper el ciclo de una vez por todas. No te vayas, que lo mejor está por venir. En la tercera ley, la necesidad oculta de validación externa, el autosabotaje se alimenta de una dependencia silenciosa, pero poderosa. La búsqueda constante de la aprobación ajena para legitimar nuestras decisiones. Cuando esa aprobación se vuelve escasa o desaparece, la mente activa un mecanismo de autoprotección que se traduce en dudas, procrastinación e incluso en la renuncia anticipada a proyectos que podrían ser transformadores. El mecanismo psicológico subyacente se asienta en 2 procesos interrelacionados. Primero, la dominancia social. Una tendencia evolutiva que nos impulsa a alinearnos con los grupos para garantizar la supervivencia. En la vida contemporánea, esa necesidad se traduce en la búsqueda de likes, comentarios positivos o el reconocimiento de figuras de autoridad. Segundo, la manipulación interna. Un diálogo interno que reinterpretamos como no soy suficiente cuando no percibimos ese eco externo. El cerebro, al percibir la ausencia de validación, activa la amígdala, generando una respuesta de ansiedad que nos lleva a sabotear la acción antes de que el juicio externo pueda llegar a confirmarnos o desmentirnos. Para ilustrar este fenómeno, pensemos en Laura, una joven ingeniera que siempre ha destacado en sus presentaciones técnicas. Cuando su jefe la invitó a liderar un proyecto de alto impacto, Laura sintió una oleada de entusiasmo, pero también una sombra de duda. ¿Qué pasará si sus colegas no la respaldan? Esa incertidumbre la llevó a posponer la reunión de arranque, a redactar correos de disculpa y finalmente a declinar la oportunidad, convencida de que habría sido mejor no sobresalir. El miedo a la desaprobación externa se convirtió en una excusa interna que la mantuvo en la zona de confort, mientras el proyecto avanzaba sin ella y otras voces ocupaban su lugar. Esta narrativa revela el patrón. La necesidad de validación externa actúa como una cuerda invisible que nos ata a la expectativa de los demás, y cada vez que percibimos una posible ruptura, el autosabotaje se dispara como un mecanismo de defensa. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo podemos cortar esa cuerda sin perder la motivación que proviene de la interacción social? A continuación, presentamos 3 herramientas prácticas que, al aplicarse con constancia, pueden desactivar la trampa de la validación externa y permitirnos actuar desde una fuente interna de confianza. Primero,
La práctica del autorreconocimiento consciente consiste en detenernos en el momento en que sentimos la urgencia de buscar aprobación y formular, en voz alta o por escrito, una afirmación que refuerce nuestra propia valía. Por ejemplo, mi capacidad para liderar este proyecto no depende del voto de mis compañeros. Mi experiencia y mi visión son suficientes. Este acto de verbalizar la autosuficiencia crea una nueva ruta neural que, con la repetición, debilita la necesidad de confirmación externa. Segundo, la técnica de la exposición controlada implica identificar pequeñas acciones que normalmente evitaríamos por miedo al juicio y ejecutarlas deliberadamente, incrementando gradualmente su complejidad. En el caso de Laura, podría haber comenzado compartiendo una propuesta breve con un colega de confianza, observando la respuesta y, poco a poco, ampliando la audiencia. Cada exposición exitosa refuerza la evidencia interna de que la aprobación externa no es un requisito imprescindible para el desempeño. Tercero, la reprogramación de la narrativa interna mediante la visualización de resultados positivos independientes del feedback externo. Se trata de cerrar los ojos y proyectar el escenario ideal donde el proyecto se completa con éxito, enfocándose exclusivamente en los indicadores internos, la sensación de logro, el aprendizaje adquirido y el impacto tangible en el objetivo propuesto. Al anclar la satisfacción en estos parámetros internos, la mente reduce la dependencia de los estímulos externos para validar el esfuerzo. Aplicar estas tres herramientas de forma simultánea crea un efecto sinérgico. El autorreconocimiento fortalece la confianza. La exposición controlada prueba esa confianza en la práctica. Y la visualización consolida la experiencia como un referente interno de valía. Con el tiempo, el cerebro comienza a priorizar la retroalimentación interna sobre la externa, disminuyendo la actividad de la amígdala ante la ausencia de aprobación y, por ende, reduciendo la probabilidad de sabotaje. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando, a pesar de estos esfuerzos, la voz interna persiste con sus dudas? En esos momentos, es útil recurrir a la técnica del diálogo de la tercera voz, una perspectiva externa imaginaria que representa al observador objetivo. Pregúntate, si un amigo cercano estuviera en esta situación, ¿qué le diría? Esa respuesta, más desapegada y compasiva, suele revelar la lógica distorsionada que alimenta el autosabotaje. Reconocer esa distorsión permite desmontarla paso a paso, sustituyéndola por un razonamiento basado en hechos y no en temores. Es importante subrayar que romper la necesidad oculta de validación externa no implica aislarse socialmente ni rechazar el feedback constructivo. Al contrario, se trata de reequilibrar la balanza, de aceptar la retroalimentación como una herramienta de mejora y no como la única medida de nuestro valor. Cuando logramos esa distinción, la crítica deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad de crecimiento, mientras que el elogio se transforma en un reconocimiento que refuerza, pero no define, nuestra confianza. En conclusión, el autosabotaje se oculta tras patrones aparentemente lógicos: la trampa de la perfección, el refuerzo del fracaso pasado y la necesidad oculta de validación externa. Cada uno de estos mecanismos actúa como una barrera invisible que nos impide desplegar nuestro potencial. Sin embargo, al comprender sus raíces psicológicas y aplicar estrategias concretas, el autorreconocimiento, la exposición controlada, la visualización interna y el diálogo de la tercera voz, podemos desactivar esas barreras y recuperar el control sobre nuestras decisiones. Te invito, ahora que ya conoces estas claves, a poner en práctica al menos una de las herramientas durante la próxima semana. Observa cómo cambia tu relación con la duda y comparte tus hallazgos en los comentarios. Tu experiencia puede ser la chispa que ayude a otra persona a romper su propio ciclo de autosabotaje. Si este contenido te ha resultado útil, déjame un me gusta y suscríbete al canal. Así contribuimos juntos a crear una comunidad que aprende a dominar su mente, en lugar de ser dominada por ella. Recuerda, el verdadero poder reside en reconocer que la voz más importante es la que escuchamos dentro de nosotros mismos. ¿Listo para dar el primer paso? La decisión está en tus manos, y el momento es ahora.